De las tinieblas, de la oscuridad, la luz de su gracia nos llegó de las tinieblas, de la oscuridad, la luz de su gracia nos llegó a salvar. Un nuevo horizonte, nueva vida da. Un mundo vacío pudo presenciar al que es el principio en su caminar. Un nuevo comienzo. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos al podcast número 29. Hoy estoy con mi hermana. Hola a todos, bienvenidos, volvimos por acá. Sí, vamos a estar hablando el complemento de lo que vimos hace 8 días y espero que les guste, que podamos ser edificados y que podamos aprender todos. Entonces vamos a comenzar. Disipado ante la gloria de su esplendor. Y bueno, vamos a hablar en el mismo pasaje que estuvimos hace 8 días. Entonces, hermana, sí, que sigamos. Entonces, el tema de hoy, queremos hablar de la justificación. Y nosotros terminamos en Gálatas, capítulo 2, versículos 16 en el podcast pasado. Y en este también queremos resaltar el 16, pues porque ahí empieza lo de la justificación y dice: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Cristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Es así como la justificación se da a través de lo que hizo Jesús en la cruz, que murió por nuestros pecados, murió como si fuera lo peor y fue el ser más perfecto que estuvo en la tierra, y murió como si hubiera sido un ladrón, como si fue lo peor, y murió como si él hubiera vivido de la peor manera, y es porque pagó el precio por ti, por mí, por todos. Y queremos resaltar que la justificación no es solo el acto que Jesús hizo en la cruz, sino es Jesús mismo, es una persona en el cual todos los días nos recalca que somos amados, perdonados, justificados, ¿sí? ¿Cómo se dice? Aceptados por Él, y es la identidad que Jesús forma en nosotros, ¿sí? Y es a través de creer por fe que Él pagó el precio por mí, que se da la justificación. Súper bacano eso, porque dice que no, si obedecemos a la ley no vamos a poder ser justificados, es solo por medio de Jesús, de creer en Jesús. Entonces esto es muy bueno porque ahí mismo la Biblia le está diciendo que no es por lo que hacemos o por lo que podemos hacer, sino es solamente creyendo y descansando en Jesucristo. Sí, y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, nos enfoca un poquito más y dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, santos y nos liberó del pecado. Es a través de Jesús que Dios nos puede ver justos, puros y santos, porque vuelve esa conexión espiritual, ¿sí? Con el Padre, con Jesús mismo. Y es a partir de este acto que podemos acercarnos otra vez a Dios confiadamente, no por lo que hacemos, sino por en quién creemos, ¿sí? Sí, entonces eso ahí está prácticamente Jesús mismo nos dice, en otras palabras: dame tu vida incapaz, y si tú crees,
te doy mi santidad. Se ve como un intercambio, ¿sí? Cuando reconocemos que Jesús murió por mí y cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestra maldad, entonces Jesús mismo, y creemos en ese acto en Jesús, Dios mismo empieza a obrar en nosotros y empieza a ver ese intercambio, ¿sí? Un intercambio de nuestra... Sí, y se me viene a la mente que cuando decimos que somos incapaces, a veces es muy difícil porque si vemos desde Adán y Eva, cuando ellos pecaron, el diablo los hizo sentir capaces de que podían, sí, de que podían saber el bien y el mal, de que iban a ser como Dios. Entonces siempre hemos tenido como esa debilidad o ese pecado que de pronto el diablo conoce que tenemos. Entonces el sentirnos incapaces a veces es como difícil, ¿no? Pues de pronto no somos conscientes de eso. O también el otro extremo de que todo lo hago como yo quiera, en mis propias fuerzas. A veces esos mensajes de positivismo que es tú puedes hacerlo porque tú, nadie te vence, solo piensa en ti, en ti, en ti. Y entonces, ¿dónde queda Jesús? ¿Sí? Nos vamos tanto al enfoque nuestro que no reconocemos quién es Jesús. Y esto de confiar en Jesús y de estar en la justificación nos trae un acto de confianza, de estar como tranquilos, ¿sí? Porque sabemos que no lo hacemos en nuestros actos y en nuestras fuerzas. Y esto me lleva a un ejemplo que me pasó en el colegio, o que a muchos nos ha pasado, yo creo, de que cuando fallamos al colegio, para poder recuperar o para poder adelantarnos, tenemos que llevar una excusa, ¿cierto? Para poder seguir con lo que hicieron el día que no fui. Entonces se necesita una justificación que diga, hey, yo falté por esto, y no fue porque yo quise. Entonces, cuando uno sabe que tiene una excusa, que tiene la justificación, se la muestra al profe, uno está relajado, tranquilo, porque puede ir a recuperar, porque tiene algo un papel que dice como yo falté por esto, y el profe, listo, súper bien. Pero cuando no tenemos esa justificación, eso, en mi caso, yo que siempre he sido nerd, me estresaba eso. Yo pensaba como, no, yo no quise venir al colegio y ya, y ahora ¿qué va a decir la profesora? No me va a dejar adelantar, voy a perder. Y me estresaba muchísimo, o sea, era como no sabía qué hacer. Y entonces cuando estamos en confianza con esa justificación, es porque estamos creyendo, porque estamos en fe diciendo, hey, Jesús ya pagó el precio por mí. Y he aceptado que necesito de Él. Enséñame, sí, pedirle a Jesús que nos enseñe a no ver todo en nuestras fuerzas, sino que Él nos pueda enseñar, porque la rutina, lo cotidiano, todo nos lleva a ir en nuestro propio ritmo, en nuestra propia justificación y hacer todo en nuestras fuerzas. Entonces, pedirle mucho a Jesús que nos muestre. Sigamos adelante. En el versículo 17 de Gálatas, capítulo 2, versículo 17, dice: pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no, escribe aquí Pablo. Entonces es como cuando creemos en Jesús y en el acto que hizo por nosotros y reconocemos que no vivimos en nuestras propias fuerzas, ni vivimos por lo que hacemos o por lo que dirán los otros que dicen de mí, sino porque confiamos en Jesús mismo, dejamos las reglas y la ley a un lado y vemos simplemente a Jesús. Entonces esto dice que no significa que ahora vamos a pecar en lo que nos plazca, vamos a tener la libertad en lo que queramos hacer. No, sino que
va a ser Jesús mismo en nosotros, y el Espíritu Santo nos va a traer una conciencia y va a traer a nuestro corazón y a nuestras vidas cuál es la forma de actuar. ¿Sí? No lo hago en mi pensamiento, porque cuando estoy en Jesús yo hago actos que yo digo, uy, yo jamás hubiera hecho esto. O sea, por ejemplo, una compañera de la universidad me escribió como: Juliana, necesito que mienta, porque si no voy a perderme esta materia, y necesito que le diga al profe que yo era con ustedes, hágame el favor. Y yo le dije, uy, la verdad, yo no estoy para eso, sí, yo no puedo mentir porque no fue verdad. Y yo le digo como, lo siento si perdió, yo sé que no es fácil, pero yo no me sentía bien diciendo como, hey, bueno, la voy a ayudar. Pero esos son actos que Jesús mismo hace a través de mí, porque yo me acuerdo en el colegio, era como, Juliana, tal cosa para mentir, tal cosa, yo hágale de una, sí, yo le ayudo tal cosa, como que me daba igual, pero el Espíritu Santo pone en mi conciencia como, hey, ¿te sientes bien haciendo esto? ¿O cómo está tu corazón? Sí, hola, sí, eso es verdad. Tenemos que ser conscientes de eso, de que ya somos santos, somos justificados, y pues no necesitamos pecar, o sea, pero pues no es como la ley que nos la impone, sino que el Espíritu Santo mismo va obrando en nosotros, y ya nosotros no nos sentimos bien haciendo lo malo. Y es reconocer que el pecado es una ley en nuestro mundo terrenal, y no es que cuando estamos en la justificación buscamos el pecado, sino que el mismo pecado busca como meternos, ¿sí? Y es como, hey, yo esto solo lo puedo lograr por medio de Jesús, ¿sí? Reconociendo esa justificación. Y el versículo 18 dice, este versículo me gustó mucho, dice: más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que eché abajo. En otras palabras dice, yo soy un pecador si vuelvo a intentar ganarme la justicia de Dios en mis propias fuerzas. Y esto es algo que me pasa constantemente, y es que yo oro todos los días, leo la Biblia todos los días, ayuno, sí, hago todas estas cosas diariamente, y me siento bien haciéndolas, me siento santa, me siento pura. Y no es que esté mal, está bien, pero tenemos que hacerlas mirando a Jesús mismo. O sea, yo lo hago porque anhelo conocer de Jesús. No lo hago para yo sentirme bien, no lo hago para yo creerme santa, porque ahí estoy actuando en mi propia justicia. ¿Y dónde queda Jesús? ¿Estoy creyendo en Jesús? Sí, a veces nos creemos como buenos o justos, y la verdad no es así. Tenemos que reconocer de que necesitamos la justicia de Jesús. Porque Jesús es un puente, y entonces tenemos que ir a Él para que pueda el Padre, sí, recibir como nuestro anhelo, nuestro deseo, y que de verdad necesitamos. Y por eso decimos que no se trata en obras, porque no es para yo sentirme bien, sino anhelar qué quiere Jesús de mí. Y vamos avanzando. En el 19 dice: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Es decir, que morí a la ley, al sistema, a la hipocresía, a la religiosidad, a fin de vivir en Cristo, ¿sí? Ya no aparentando ser una persona buena, porque en la Biblia dice somos justos, mas no somos buenos, el único bueno es Dios, pero es poder ser muy realistas y aceptar que todos sufrimos, todos tenemos problemas, y no significa que el hecho de que estemos con Jesús vamos a tener una vida perfecta, sino que vamos aprendiendo a disfrutar. Y que el cambio verdadero lo hace el Espíritu Santo en su tiempo, no tenemos que forzar nada, y Él lo hace de adentro hacia afuera, nos cambia nuestro interior, nuestra forma de ser. El Espíritu Santo como que entra en nosotros y tenemos como una perspectiva de la vida, y ahí sí empezamos a hacer esas obras, que es lo que la ley, podemos cumplir la ley pero sin
sin que sea como obligatorio, sino que el Espíritu Santo, esos son los frutos del Espíritu Santo en Nos nosotros. da una identidad de amados, escogidos, perdonados. Y en el versículo 20 termina diciendo: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es así que morimos al intento de ser buenos, a mis logros humanos, a mis fachadas creadas por perspectivas de otras personas o creadas por mí, por nosotros mismos. Y nos pasa mucho que por ser hijos de pastores, entonces tenemos que ser perfectos, dar ejemplo. Y sí, o sea, es poder testificar con nuestras vidas quién es Jesús, pero viendo y queriendo estar con Jesús, no por aparentar ser buenos. Y nosotros, yo siempre pienso que admiro mucho a la gente, digamos a los malandros o a los que están en la calle, porque ellos son como son, todo el mundo sabe que son malos y no tienen que aparentar nada, y entonces es muy muy difícil vivir bajo las expectativas de otros. La verdad Sí, que y es no- muy difícil. Y no tenemos que vivir para el que dirá la gente y eso, sino no, ser nosotros mismos. Nosotros ya Exacto. tenemos una identidad en Dios. ¿Quién nos va a afectar? ¿Qué nos va a afectar algo si somos hijos de Dios? Si alguien nos va a decir algo, no, nosotros somos así y ya. Y ser muy realistas de que todos tenemos problemas Y, y aprender a vivir bajo Jesús. y su esencia no tiene que cambiar. Por ejemplo, si a usted le gusta el fútbol o le gusta, no sé, le gusta salir a montar cicla o nadar, lo que sea, no tiene que cambiar si sigue a Cristo ahora, ¿sí? ¿Sí me entiende? Como que siguen a Cristo y como que ay, se vuelven ahí todos onzos. No le meten chispa a la vida, o sea, no sé, como que cambian su forma de ser o hablan así como muy santos, y eso está mal también aparentar. El hecho está en poder vivir de qué dice Jesús de mí, ¿sí? Eso. Porque amamos estar con Él, más no qué puedo hacer para ser aceptada en la iglesia o qué puedo hacer para ser aceptada mediante Jesús. No, porque ya somos aptos, es poder tener la conciencia de que Él ya dice de mí que soy súper amada a pesar de cómo soy. Y justificado también. Ajá. Bueno, vamos a ir terminando, vamos a colocar una canción de Majo y Dan que se llama Esplendor. De su esplendor. Y bueno, así vamos concluyendo el podcast de hoy. Y hermana, ¿quieres concluir con alguna cosa que quieras agregar o algo? No, ya, chao, nos vemos. Esperamos que de verdad mediten mucho en lo que hemos hablado en estos dos podcasts y que sea llegando muchísimo a sus corazones. Que podamos aprender. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios cómo les pareció, qué quieren que hablemos en estos días. Y nos vemos el domingo en la iglesia también temprano. Bueno, Chao. chao. Dios los bendiga. Nos rescató. Respira.